Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Gálatas, capítulo 4. ¿Nos quedamos en Gálatas 4? ¿Sí? 4:1. ¿Sí estamos? Ok. Voy a leer hasta el versículo 7. Pero también digo, está hablando Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Perdón. Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Ahí nos quedamos? Bueno, vamos a seguir en 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero eres niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido del mundo, pero cuando vino y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y así hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, estos Gálatas, a quienes Pablo recién había descrito como hijos y herederos de Dios, necesitaban que se les recordara lo que había ocurrido en sus vidas. Como antecedente, Pablo les dice entre tanto que el heredero es hijo, no difieren nada del esclavo, son los mismos. ¿Por qué? Porque los dos están bajo una tutela, ¿sí? El heredero, aunque será dueño, pero como es niño, tiene que estar bajo una tutela, una dirección. El esclavo, pues aunque no es dueño, está bajo una dirección. O sea, aquí el tema es que hay una dirección que los mantiene al que es heredero y al que es esclavo, ¿sí? Entonces, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Un niño pequeño siempre sería colocado bajo la supervisión de tutores y mayordomos hasta que el padre que se cumpliera lo que el Padre había dispuesto. Ok, entonces dice, así también nosotros cuando éramos niños. Pablo hace observaciones personales, ¿sí? Hablando de la conversión de los Gálatas, ¿sí? Los Gálatas, ¿cuál era su situación antes de Cristo? Estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? Los rudimentos del mundo habla de lo que, si entendemos lo que es la palabra rudimento, o sea, es lo más rudo, o sea, no hay nada de cosas actuales, es lo más atrasado que pueda existir en una situación. Entonces, los Gálatas buscaban la salvación a través de los rudimentos que los judíos les estaban llevando. ¿Y cuáles eran los rudimentos con los que estaban buscando la salvación? Pues era todo lo que representaba la ley. La ley representa los rudimentos de la salvación, porque no era completa, ¿sí? El judío estaba en esclavitud porque la ley
tenía debilidades, la ley tenía vacíos, la ley tenía cosas que no alcanzaban a llenar. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, es cuando hace la referencia Pablo de los niños, del heredero, ¿sí? Está bajo una tutela hasta que el padre decida cuáles son las cosas que se deben de cumplir para que ya no sea heredero, o sea, o para que él tome posesión de su herencia. En este caso, el cumplimiento lo da cuando Dios envía a su hijo, que es nacido de mujer, ¿sí? Y viene a liberar a un pueblo que estaba bajo la ley, ¿sí? Aquí dice que cuando se da el cumplimiento del tiempo de Dios y que envía a su hijo, entonces vino a redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y bueno, aquí está hablando de que hay una amplitud a todos los que aceptan a este hijo, porque ahora ya no solamente van a ser hijos los que son de la ley, los verdaderos herederos, sino a todos nos dio la potestad, la adopción de ser hijos, dice, nos dio la adopción de ser hijos. Entonces, por cuanto ahora ya son hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace que nosotros exclamemos: Abba, Padre. Entonces le dice a los Gálatas: así que ya no son esclavos, sino que son hijos. Y si hijos, también herederos de la promesa de Cristo. ¿Sí? Hay un énfasis, y esto lo vamos a ver hasta el capítulo 5. Hay un énfasis a los Gálatas acerca de cómo era su situación y cómo Dios los sacó y los ha estado llevando a una vida nueva. Pero es importantísimo que ellos entiendan que son hijos de Dios y que ellos ya no están bajo la ley, que ellos ya están en una posición muy diferente. La venida de Cristo fue un hecho histórico y ocurrió para que los que estaban esclavizados fueran liberados, y ocurrió para los que no eran hijos fueran hijos. Es decir, los que estaban en esclavitud, ¿cuáles son los que estaban en esclavitud? Esclavizados, fíjese, los que estaban esclavizados. Este es un término muy importante porque la ley esclaviza. ¿Sí? No hagas esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto a determinada hora, tienes que hacer esto a determinado tiempo. ¿Ustedes han visto esas escenas que a determinada hora dejan sus actividades y qué hacen? ¿Ha visto esas películas que dejan lo que están haciendo los judíos y qué hacen? ¿Qué hacía David, Daniel? ¿Y qué hacía? ¿Hacia dónde se orientaba? O sea, estaban esclavizados, tenían que hacer, son las 12. Voy a mis oraciones. Y bueno, hay algunos que son más, 5 para las 12 se van y se meten al baño y se orientan, ¿verdad? Para allá. Pero hay otros que allí donde estén. Pero esa es una esclavitud. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que Dios vino a liberar a los que estaban esclavizados, porque la ley esclaviza. ¿Sí? Pero luego vino a llamar a los que no eran hijos y no estaban esclavizados con la ley, pero que estaban alejados y no eran hijos, y los hizo hijos. Les dijo que son herederos de Dios. Es muy importante cómo
Pablo está recalcando y recalcando este asunto de que son hijos de Dios y no están bajo, o no deben de estar bajo la ley, son libres. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Mire, ya se actualizó mi Biblia. ¿Qué le costaba? Digo, mi aparato. Este aparato es como yo. Se tarda, pero luego llega la onda. ¿Sí? Versículo 8. Ok, ya si quieres, aquí está tu Biblia, hermano. Ya me llegó la sabiduría. Gracias. Versículo 8 dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, mas temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjense cómo, ¿sí se acuerdan de todo lo que hemos estudiado? Que el tema es que los judaizantes los querían meter a la ley, ¿verdad? Sí, a todos tienen fresco esa idea. Okay. Dice, ciertamente en otro tiempo, o sea, aquí les está hablando, les está trayendo a la memoria, les recuerda cuál es su relación con Dios. En otro tiempo, dice, antes de convertirte, vivías no conociendo a Dios. ¿Sí? Y no conociendo a Dios, eran ignorantes de la existencia del verdadero Dios. Y mucho menos sabían conocerle porque no lo habían experimentado. Y en esa ignorancia servían a dioses ajenos. O sea, siempre hay una naturaleza del hombre a buscar dioses. El hombre quiere ver algo porque somos visuales. Quieres tener una referencia. Ahí está Dios en esto. Entonces, ellos servían por su naturaleza de querer adorar algo. Tenían dioses. El judío es monoteísta, ¿sí? Se rehusó a reconocer la existencia de dioses, pero el gentil no. Los paganos tenían muchos dioses, ¿sí? Y esos dioses eran impostores. Y estos gálatas en el pasado habían servido a dioses, y esos dioses también los habían metido en esclavitud. Y Pablo les dice, mas ahora, conociendo a Dios, indica o les está refiriendo que su naturaleza o su estado espiritual ahora es muy diferente del anterior. Su ignorancia había sido reemplazada por un conocimiento personal, conocer lo que es el fundamento de su creencia, pero aparte había una experiencia con Dios. Esta experiencia le debe de haber un énfasis a estas personas, a los gálatas, porque les dice, más allá de que ustedes conozcan a Dios, Dios los conoce a ustedes. Dios conoce a cada uno, ¿sí? Y aquí viene el asunto. ¿Cómo es que hay una transición? Y todos debemos de entenderlo. En el pasado servíamos a algunos dioses que nos esclavizaron. Dice, vienes al conocimiento de Dios y tienes un conocimiento de lo que es Dios y de lo que es la verdad. Y nada más allá de eso, tienes una experiencia con Dios. Pero más allá de eso, Dios te conoce a ti. Hay una relación, un conocimiento de Dios y del hombre. Y entonces él hace la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles
y pobres rudimentos a los cuales te quieres esclavizar. O sea, ¿cómo es? No lo entiendo. Y la clase pasada yo les hacía algunas referencias de lo que es regresar a la vida pasada. O sea, como que luego no lo entiendes. No entiendes cómo por ejemplo, por poner casos de los que Dios nos ha sacado, como un alcohólico, después que ha sido liberado y tiene 10 años viviendo en libertad, no siendo esclavo del alcohol, ¿cómo es que él anhela echarse una botella de vino? O sea, eso es inconcebible, no es entendible cómo. O sea, yo tuve un problema de tabaquismo. Entonces yo me fumaba 2 cajetillas, a veces más de 2 cajetillas diarias. Entonces ahora cuando yo veo a alguien que está fumando, pues no se me antoja regresar a ser esclavo de eso, porque me costó mucho trabajo el ser libre. Dios me liberó de eso. Entonces hay cosas que tú dices, ¿cómo es posible que suceda eso? Y Pablo les está diciendo, ¿cómo es que quieras regresar? Y dice algo que es muy importante: a los débiles y pobres rudimentos de la ley. No dice de la ley, pero a eso se refiere. ¿Cómo es que quieres regresar a los débiles y pobres rudimentos? ¿Por qué débiles? Porque, por ejemplo, hablaban en el Antiguo Testamento, era muy importante los sacrificios, y llevaban una vaca pura a sacrificar por ciertos pecados. Ese es un rudimento de una limpieza espiritual. Pero ¿cómo cambias eso por ir o sea, ya conoces la experiencia, ya conoces ir a la presencia de Dios y pedir perdón y sentir que Dios te perdonó? Porque cuando hacían el sacrificio, el que llevaba el sacrificio pues ni siquiera tocaba la vaca. Por eso es pobre, o sea, porque no alcanza a llenar y no alcanza a que el hombre sienta que verdaderamente ha sido perdonado. A ver, yo le pregunto a usted, ¿Dios lo ha perdonado de algo? ¿Y usted ha sentido ese perdón? O sea, usted ha sentido esa libertad de decir, Dios me perdonó, ¿verdad? Esa es una experiencia de vida. Y entonces, ¿cómo dices que vas a querer regresar? Estoy comparando, o sea, haciendo un ejemplo como si fueran ustedes los Gálatas. ¿Cómo es que ahora dices, no, pues es que quiero regresar a cuando iba con el señor fulano y me ponía enfrente y le platicaba mis cosas y me decía, no, pues veías estas oraciones 20 veces y 10 de esta y 10 de esta y 10 de aquella? Y yo me acuerdo que las hacía y me sentía igual. No pasaba nada en mi vida. O sea, es un débil rudimento de la ley. ¿Sí queda claro el concepto? Ven, vamos a seguir. Dice, dice, los judaizantes querían meter a los gálatas a un esquema de regresar a los rudimentos que los iban a esclavizar. Y dice, van a guardar los días, los meses, los tiempos, los años. Se refería, o esto era una referencia a los días donde hacían sus festivales, a los días de ayuno, a los días de sacrificios, a los días de aquello. O sea, a eso se está refiriendo Pablo cuando les dice, pero más adelante sigue diciendo, me temo de vosotros, o sea, tengo temor de ustedes, que haya trabajado en vano. Yo creo que eso es una sensación natural de un hombre que ha dedicado su vida, que ha dedicado tiempo a levantar una obra, y que porque alguien viene y les cuenta
y les dice que está mal lo que él les enseñó y que lo correcto es esto, que cambien. Entonces él dice, se siente tal vez hasta desanimado. ¿Cómo es posible? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Porque a pesar de que todo lo que les enseñé, a pesar de que ya tienen una experiencia, ya tienen conocimiento, tienen una experiencia de vivir, ahora estén con la idea de regresar a de donde salieron, ¿sí? El costo en ese tiempo era elevado, porque él dedicó tiempo a estar ahí, él dedicó tiempo a viajar. Y pues bueno, hacer un viaje en aquellos tiempos, en las condiciones de distancias, de medios, pues el único medio que tenían seguro eran sus pies. Y tenían que, o sea, implicaba un esfuerzo, porque pues no era, digo, yo no sé usted, vamos a pensar una distancia corta, Ciudad Guzmán. ¿Alguien ha caminado de aquí a Ciudad Guzmán? ¿Pero cuánto le llevaría? Son 120, son 150 kilómetros más o menos. ¿Se lo avienta en un día? Tal vez no. Entonces, por eso Pablo dice, pues ¿cómo? O sea, tanto esfuerzo para que vayan a regresar. Pues no, vamos a seguir. Os ruego, hermanos, que os hagáis, el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí sigue la misma referencia, pero le da un sentido un poco diferente. Hermanos, se refiere a ellos como a sus hermanos. Os ruego que os hagáis como yo, ¿sí? Que tengan el mismo sentir de Él, porque yo también lo hice como vosotros. O sea, Pablo entendió la situación del Gálata, pero no solamente de su situación nacional, sino que era un gentil. Él pudo sentir que estaban alejados de Dios completamente, pero dice, quiero que se hagan como yo, como un judío que conocía la palabra, que entendía la palabra, pero que no se aferró a eso. Pero les dice, quiero que tengan la misma percepción que yo de la ley, ¿sí? Pero como yo me hice con ustedes háganse conmigo. O sea, yo me puse en su lugar de gentiles, de alejados de Dios, de separados de la promesa, para poderlos entender y para que ustedes pudieran venir a la presencia de Dios. Y hay un hecho que es muy importante, ¿sí? Dice, ningún agravio me habéis hecho. O sea, dice, no tengo, como luego cuando hay una disputa entre algunas personas, dice,
No, pero me siento bien, no te guardo rencor. Sí, sí entiende el término ese de cuando usted tiene una diferencia con alguien, un amigo. No, está bien, pero mira, lo que dijiste está bien, no me hizo ningún efecto, todo está bien, no hay ningún agravio. Es lo mismo que dice, todo lo que está pasando no me siento agraviado, pero les hace una referencia. Pablo, cuando estuvo ahí, tenía una enfermedad. Y en aquel tiempo había algunas enfermedades que causaban repulsión. ¿Por qué? Porque cuando eran enfermedades contagiosas, era bien difícil que te sanaras. Entonces, cuando alguien traía gripa, no, pues le daban la vuelta, ¿verdad? Allá no tenían ni el Tylenol ni nada de esos medicamentos que antigripales, ¿no? Entonces, pues, pero Pablo aquí, más adelante cuando dice, si hubieran podido, versículo 15, dice, porque os doy testimonio de que si hubieran podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, Pablo tenía una infección en los ojos. Y eran infecciones que no eran sencillas. Y él da testimonio, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste. Fíjense, la palabra de Dios había hecho un efecto en ellos, que a pesar de que él tenía una enfermedad contagiosa, no lo despreciaron, sino que dice, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Cuál fue el recibimiento que ellos le dieron? Me trataste como a un ángel, como a Cristo Jesús. Y él les dice, ¿dónde está esa satisfacción que ustedes experimentaban? Y esta satisfacción y este asunto solamente alguien lo puede experimentar cuando Dios está en tu corazón. Hay cosas que solamente cuando la palabra del Señor, la presencia de Dios, cuando tú tienes una vivencia con Dios y con el Espíritu Santo, puedes manejar y puedes hacer algunas cosas que pueden ser repulsivas. ¿Sí? Estar en un lugar donde hay gente que, pues tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Pero el amor de Dios se manifiesta de tal manera que puedes decir, como al principio dice, os ruego, hermanos. Había esa relación de hermanos. Y había ese hecho tan importante que era una prueba irrefutable, porque dice, fíjense, porque os doy testimonio que si hubieras podido, se hubiera sacado los ojos para dármelos. ¿Cuál era la necesidad de Pablo? Ojos sanos. Y tal vez dice, yo doy testimonio de que si hubieras podido, te sacas los ojos y me los das. Porque la presencia de Dios estaba en ellos de una manera tremenda. Y es ahí donde Pablo nos explica. Dice, me he hecho entonces enemigo por decirte la verdad. Y aquí viene otra cosa importante. Tienen celo por vosotros. Aquí se refiere a los judaizantes. Y miren, aquí el tema no era tanto que los judaizantes quisieran el bien de los gálatas, sino lo que los judaizantes querían tener a estos gálatas como una referencia de que era su iglesia.
Ellos no estaban preocupados por la relación de los Gálatas con Dios. Ellos estaban preocupados porque fuera una iglesia que dependiera de ellos. Más allá de ellos, de su bienestar. Por eso dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Porque eso que ellos querían no era bueno. Porque los querían llevar a una esclavitud de la ley. Entonces ese celo, porque sí había un celo, o sea, y luego vienen esos celos disfrazados. No, la neta que yo quiero lo mejor para ti. ¿Has escuchado eso? Ese es un celo. Pero le dice, no, mira, por eso vámonos a echar unas chelas. Yo quiero lo mejor para ti. ¿Es un celo bien fundado? No es un celo para bien. O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, porque tú me interesas. Y Pablo le dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. O sea, quieren que ya no tengamos relación, los Gálatas con Pablo, los Gálatas con los que estaban predicando el evangelio de la libertad, de la gracia, de la fe. Dice, nos quieren separar para que ustedes tengan celo por ellos y ellos por ustedes, pero teniendo como fundamento vivir bajo la ley. Y eso era vivir bajo los rudimentos, bajo un esquema débil que no se puede soportar, no tiene fundamentos para llegar y trascender en la vida de las personas, porque la ley no cambiaba a las personas. La ley no había podido lograr hacer que una persona estuviera dispuesta a recibir a alguien que tenía una enfermedad contagiosa. La ley hacía que si alguien tenía una enfermedad contagiosa, decían, ustedes se van a vivir segregados acá, allá, aquella zona, porque si viven entre nosotros nos contagian. Y repito, había enfermedades contagiosas que le daban la vuelta porque no se podían sanar. No había medicamentos tan fáciles como hoy. Y Pablo dice, pero ustedes estuvieron dispuestos a dar sus ojos por mí. Hubieran estado, si hubieran podido, porque había una efervescencia en ellos y ellos tenían un celo por Pablo, lo amaban de tal manera porque Pablo les había enseñado la verdad y Pablo les había enseñado a relacionarse con Dios de una manera especial, de una manera diferente. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Sí? El celo por una persona pues, debe de ser siempre, o sea, el celo se refiere al reconocimiento que le dan a esta persona. ¿Sí? Entonces le dice, pues deben de manifestarlo en todo tiempo. Ustedes tienen celo por mí porque yo fui el que les enseñé la palabra, pero deben de guardar ese celo aunque no esté presente, porque lo que estaba sucediendo es que Pablo les estaba escribiendo porque él no estaba presente ahí. Y los judaizantes estaban ahí presentes y estaban alterando y los estaban cambiando. Entonces Pablo le dice, bueno, el celo que dicen que tienen por mí deben demostrarlo siempre aunque no esté presente, porque si ustedes lo muestran solamente cuando estoy con vosotros, pues entonces ¿qué pasa? Siempre van a estar fluctuando. Hoy está, pues lo que él dice está bien, hoy no está, lo oímos al que sea. No, siempre tienes que estar. Esto, en lugar de celo hoy en día sería convicción. ¿Sí? Tus convicciones deben de ser firmes, aunque estés en la iglesia o estés fuera de ella.
O aunque te vengan y te compartan un evangelio y otro evangelio y otro evangelio. Y más que hoy, pues hay tantas cosas. Hace unos días me dieron una mala noticia. De un pastor que yo aprecio mucho, aunque él se fue por la onda de la prosperidad. Y a pesar de que hablaba con él y platicábamos, yo le decía, ¿cómo crees eso? No, es que sí, o sea, pero él creía en la prosperidad porque le llegaba. O sea, a los pastores de la prosperidad están convencidos porque les llega, ¿o no? O sea, ellos son los que creen porque pues lo viven. Ustedes traigan y Dios los va a prosperar, y pues ahí está la gente. Entonces resulta que me dice, uno de mis hijos fue el que me dijo, fíjate que la iglesia de fulano ya va muy poquita gente. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Y yo fui en alguna ocasión ahí con él a ver, y no lo creía, y había muchísima gente ahí. Y yo dije, ¿qué onda? Yo hablaba con él de esa doctrina, pero él estaba ahí pues muy firme porque pues, le llegaba la bendición. Entonces, ahora que ya no hay, el hecho viene a ser que una persona que ofrendaba mucho, porque tenía un negocio próspero, le iba muy bien y ofrendaba, se dio cuenta de algunas situaciones y fue y le dijo, oiga pastor, ¿cómo es que usted está enseñando de la prosperidad y usted tiene este asunto en su familia que no cree? O sea, predica y en su casa hay una situación de que no creen lo que están predicando. Entonces él se quedó sin palabras y le dijo, usted está enseñando mal porque está enseñando mentiras, porque no es cierto eso de la prosperidad. Y él le dijo, no, pues es que usted vea. Dijo, sí, pero cuando yo vine a la iglesia, mi negocio ya estaba bien. Y he estado en la iglesia y mi negocio sigue bien. Pero tiene, no sé, había 500 personas, por decir un número. Y de esas 500, ninguno se había levantado y había sido próspero. Todos estaban igual. ¿Dónde está el resultado de su enseñanza? Entonces, aquí a los Gálatas, Pablo les dice, yo soy testigo de que lo que les enseñé, ustedes lo vivieron y ustedes lo sentían. Y fíjense, él no les enseñó prosperidad, les enseñó que dentro de sí estaría el Espíritu y había una situación de que recibieron a alguien con un problema que ahí era algo que nadie podía haber hecho y ellos lo hicieron. Dice, y me recibieron como a un ángel, como a Cristo. O sea, imagínense de qué manera lo tenían. Entonces, y ahora no estoy y ya se andan yendo. Entonces, ¿qué onda con ustedes? ¿Dónde están sus convicciones? O sea, ¿o dónde está su celo? Entonces nosotros tenemos que ser firmes. Aunque vengan y nos digan que no, mira, haces esta oración y te van a dar un carro. Tienes convicciones, ¿o no? Amén. Ok, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono porque estoy perplejo. Ok, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí hay hace una alusión porque cuando alguien, una mujer va a tener un hijo, pues sufre, ¿sí? Y Pablo sufrió, pagó el precio para que esa iglesia se levantara, ¿sí? Él tuvo que pagar un precio y sufrió y tuvo dolores de parto y muchas veces tal vez se desanimó de ver a aquel cabeza dura que no entendía, pero que ahora ya estaba ahí, ¿verdad? Vuelvo a sufrir lo mismo porque hay una angustia en pensar que esa iglesia se iba a ir.
Y el tono con el que les está hablando dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo. O sea, él estaba lejos, por eso en la carta dice, y cambiar de tono. O sea, obviamente que no era un tono agradable, ¿verdad? Era un tono que estaba confrontando a los Gálatas por lo que estaba haciendo, ¿sí? Tengo 5 minutos. Le seguimos, ¿verdad? Sí. Y entonces les dice: vamos a tomar una decisión. Decidme los que quieran estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Aquí es una alegoría, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto no lo voy a poder decir en 3 minutos. Está muy interesante, mis hermanos, pero aquí hay una cosa que quiero iniciar, lo de la próxima clase. Decidan los que quieran estar bajo la ley y los que quieran estar en libertad, no bajo la ley, ¿sí? Escrito está, y viene la alegoría: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava, Agar, nació según la carne. Y el estar bajo la carne, el haber nacido bajo la carne, es estar esclavizados a la ley. ¿Sí? Mas el de la libre fue por la promesa. Y aquí habla de 2 pactos. ¿Sí? Un pacto que proviene del monte Sinaí. ¿Qué fue lo que sucedió en el monte Sinaí? Recibieron la ley. Y ese fue un pacto. ¿Sí? Ese pacto da hijos, pero hijos para esclavitud, porque tienes que estar bajo la ley. Y aquí hay algo muy importante. Pablo se pasa el tiempo en esta clase haciendo énfasis en no vivir bajo la ley, en ser libres, en no ser esclavos de dogmas, de pactos. En Mateo, el Señor hace una referencia cuando limpia el templo y hace una referencia y dice que viven guardando los días, los meses, los años, ¿sí? Viven guardando los ritos. Y lo podemos ver claramente, mis hermanos. Tristemente hoy en día hay iglesias que, a pesar de que podemos decir que somos libres, que son libres, pero viven guardando leyes y viven esclavos de esas leyes. Hace unos días alguien me preguntaba: oye, ahí en tu iglesia no los dejan tomar, ¿verdad?
Y yo les dije, sí nos dejan. ¿A poco? Le dije, sí tenemos chance. Y me decía, yo sé que no. Le dije, mira, aquí hay una cuestión. Y mire, cuando hemos ido a negociar las condiciones para llevar a cabo los eventos de matrimonios, nosotros les decimos, mira, vas a tener un ahorro en el consumo de vino, porque todos los que vienen no le entran al chupe. Y luego dicen, pero ¿cómo le vamos a hacer? Le dije, no tienes que quitar nada. O sea, en las habitaciones, déjales las cervezas y los vinos que hay ahí. No, ahí van a quedar, no se van a acabar. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿los obligan? No. Esta es una libertad que tenemos. La Biblia también dice, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Qué es esto? Libertad. O sea, yo decido no tomar. Yo decido no hacer esto. Yo decido no hacer aquello. Yo soy el que decido. No es una obligación de que, porque en otros lados te dicen, pues hay que jurar un año. Esa es una esclavitud. Un año sin pistear. Pero se acaba el año y te tomas lo que no tomaste en el año. Sí, los que nacen, los hijos que nacen del pacto del Sinaí, ¿sí? Están en esclavitud, están bajo la ley. Pero viene el otro pacto, ¿sí? Que es un pacto de libertad, donde, repito, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no me conviene. Llegué a Argentina y nos invitan a un asado porque pues los argentinos se sienten que ellos son los que descubrieron el asar la carne, ¿verdad? Y no, pues que un asado. Y llegamos y nos sentamos y empiezan a llegar los cortes y llegan y ponen una botella de vino. Y estaba entre puros hermanos cristianos. Y luego me ponen ahí una copa de vino, una copa, y le ponen vino y no, llevaron otra y me dijeron, mire pastor, esta es mejor que este. Y yo estaba acá con ¿qué voy a hacer? Y me sirven, o sea, no me preguntaron, me sirven. Y yo dije, ay Señor, estaré pecando. Y ellos, hermano, pues salud, porque está con nosotros. Entonces empiezo a platicar con un pastor y me dice, en México no hacen esto, ¿verdad? Los cristianos. Me dijo, aquí no tenemos ese problema, porque no nos emborrachamos. Nos tomamos una copa para acompañar nuestros alimentos, pero la situación, o sea, la intención no es de que, ya llegamos y ponemos en la mesa y hasta que nos levanten de aquí con carretilla, no. O sea, el concepto es muy diferente, mis hermanos. Pero yo también decidí si me lo tomo o no me lo tomo. Para ellos era normal, el que estaba luchando con sus rollos era yo. ¿Y qué creen? ¿Me lo tomé o no me lo tomé? No les digo porque vi que están divididos.
Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos.